Tercer día. El pacto cultural sobre el que los atlantes morenos basaban sus alianzas, por su parte, era esencialmente diferente del pacto de sangre. Aquel acuerdo se fundaba en el sostén perpetuo de un culto. Más claramente, el fundamento de la alianza consistía en la fidelidad indeclinable a un culto revelado por los atlantes morenos. El culto exigía la adoración incondicional de los miembros del pueblo nativo a un Dios y el cumplimiento de su voluntad, la que se manifestaría a través de sus representantes, la casta sacerdotal formada e instruida por los atlantes morenos. No debe interpretarse con esto que los atlantes morenos iniciaban a los pueblos nativos en el culto de su propio Dios, pues ellos afirmaban ser la expresión terrestre de Dios, que era el Dios creador del universo. Ellos, decían, eran consubstanciales con Dios y tenían un alto propósito que cumplir sobre la tierra. Además de destruir la obra de los atlantes blancos, su propia misión consistía en levantar una gran civilización de la cual saldría, al final de los tiempos, un pueblo elegido de Dios, también consubstancial con éste, al cual le sería dado reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Ciertos ángeles, a quienes los malditos atlantes blancos denominaban dioses traidores al espíritu, apoyarían entonces al pueblo elegido con todo su poder. Pero estaba escrito que aquella sinarquía no podría concretarse sin expulsar de la tierra a los enemigos de la creación, a quienes osaban descubrir a los hombres los planes de Dios, para que éstos se rebelasen y apartasen de sus designios. Sobrevendría entonces la batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, vale decir, entre quienes adorasen al Dios creador con el corazón y quienes comprendiesen a la serpiente con la mente. Resumiendo, los atlantes morenos, que eran la expresión de Dios, no se proponían a sí mismos como objeto del culto ni exponían a los pueblos nativos su concepción de Dios, la cual se reduciría a una autovisión que el Dios creador experimentaría desde su manifestación en los atlantes morenos. En cambio, revelaban a los pueblos nativos el nombre y el aspecto de algunos dioses celestiales, que no eran sino rostros del Dios creador, otras manifestaciones de Él en el cielo, los astros del firmamento y todo cuerpo celeste visible o invisible, expresaban a estos dioses. Según la particular psicología de cada pueblo nativo, sería, pues, el Dios revelado. A unos, los más primitivos, se les mostraría a Dios como el Sol, la Luna, un planeta o estrella, o determinada constelación. A otros, más evolucionados, se les diría que en tal o cual astro residía el Dios de sus cultos. En este caso, se les autorizaba a representar al Dios mediante un fetiche o ídolo que simbolizase su rostro oculto, aquel con el cual los sacerdotes lo percibían en su residencia astral. Sea como fuere, que Dios fuese un astro, que existiese tras un astro, que se manifestase en el mundo circundante, en la creación entera, en los atlantes morenos o en cualquier otra casta sacerdotal, el materialismo de semejante concepción es evidente. A poco que se profundice en ello, se hará patente la materia, puesta siempre como extremo real de la creación de Dios, cuando no como la substancia misma de Dios, constituyendo la referencia natural de los dioses, el soporte esencial de la existencia divina. Es indudable que los atlantes morenos adoraban a las potencias de la materia, pues todo lo sagrado para ellos, aquello por ejemplo que señalaban a los pueblos nativos en el culto, se fundaba en la materia. En efecto, la santidad que se obtenía por la práctica sacerdotal procedía de una inexorable santificación del cuerpo y de los cuerpos. Y el poder consecuente
demostrativo de la superioridad sacerdotal, consistía en el dominio de las fuerzas de la naturaleza, o, en última instancia, de toda fuerza. Mas, las fuerzas no eran sino manifestaciones de los dioses. Las fuerzas emergían de la materia o se dirigían a ella, y su formalización era equivalente a su deificación. Esto es, el viento, el fuego, el trueno, la luz, no podían ser sino dioses o la voluntad de dioses. El dominio de las fuerzas era, así, una comunión con los dioses. Y por eso la más alta santidad sacerdotal, la que se demostraba por el dominio del alma, fuese ésta concebida como cuerpo o como fuerza, significaba también la más abyecta sumisión a las potencias de la materia. El movimiento de los astros denotaba el acto de los dioses. Los planes divinos se desarrollaban con tales movimientos en los que cada ritmo, período o ciclo tenían un significado decisivo para la vida humana. Por lo tanto, los atlantes morenos divinizaban el tiempo bajo la forma de los ciclos astrales o naturales y transmitían a los pueblos nativos la creencia en las eras o grandes años. Durante un gran año, se concretaba una parte del plan que los dioses habían trazado para el hombre, su destino terrestre. El último gran año, que duraría unos 26.000 años solares, habría comenzado miles de años antes, cuando el cisne del cielo se aproximó a la tierra, y los hombres de la Atlántida vieron descender al dios Sanat. Venía para ser el rey del mundo, enviado por el dios Sol Ton, el padre de los hombres, aquel que es hijo del dios perro Sin. Los atlantes morenos glorificaban el momento en que Sanat llegó a la tierra y difundían entre los pueblos nativos el símbolo del cisne, como señal de aquel recuerdo primigenio. De allí que el símbolo del cisne, y luego el de toda ave palmípeda, fuese considerado universalmente como la evidencia de que un pueblo nativo determinado había concertado el pacto cultural. Vale decir, que aunque el dios al que rendían culto los pueblos nativos fuese diferente, Beleno, Lug, Bran, Proteo, etc., la identificación común con el símbolo del cisne delataba la institución del pacto cultural. Posteriormente, tras la partida de los atlantes, el pleito entre los pueblos nativos se simbolizaría como una lucha entre el cisne y la serpiente, pues el conflicto era entre los partidarios del símbolo del cisne y los que comprendían al símbolo de la serpiente. Por supuesto, el significado de esa alegoría solo fue conocido por los iniciados. El dios Sanat se instaló en el trono de los antiguos reyes del mundo, existente desde millones de años antes en el palacio Korn de la isla blanca Gig, conocida posteriormente en el Tíbet como Chang Shambhala o de Jung. Allí disponía para gobernar del concurso de incontables almas, pues la Isla Blanca estaba en la tierra de los muertos. Sin embargo, a la Isla Blanca solo llegaban las almas de los sacerdotes, de aquellos que en todas las épocas habían adorado al Dios Creador. El Rey del Mundo presidía una fraternidad blanca o hermandad blanca integrada por los más santos sacerdotes, vivos o muertos, y apoyada en su accionar sobre la humanidad con el poder de esos misteriosos ángeles, Serafim Nefilim, que los atlantes blancos calificaban de dioses traidores al espíritu del hombre. De acuerdo a los atlantes blancos, los Serafim Nefilim solo serían 200, pero su poder era tan grande que regían sobre toda la jerarquía oculta de la tierra. Contaban, para ejercer tal poder, con la autorización del Dios Creador, y les obedecían ciegamente los sacerdotes e iniciados del pacto cultural, quienes formaban en las filas de la jerarquía oculta o jerarquía blanca de la tierra. En resumen, en Chang Shambhala, en la Isla Blanca, existía la fraternidad blanca,
a cuya cabeza estaban los serafín Nefilim y el rey del mundo. Cabe aclarar que la blancura predicada sobre la mansión insular del rey del mundo o su fraternidad no se refería a una cualidad racial de sus moradores o integrantes, sino a la iluminación que indefectiblemente estos poseerían con respecto al resto de los hombres. La luz, en efecto, era la cosa más divina, fuese la luz interior, visible por los ojos del alma, o la luz solar, que sostenía la vida y se percibía con los sentidos del cuerpo. Y esta devoción demuestra, una vez más, el materialismo metafísico que sustentaban los atlantes morenos. Según ellos, a medida que el alma evolucionaba y se elevaba hacia el Dios creador, aumentaba su luz, es decir, aumentaba su aptitud para recibir y dar luz, para convertirse finalmente en pura luz. Naturalmente, esa luz era una cosa creada por Dios, vale decir, una cosa finita, el límite de la perfección del alma, algo que no podría ser sobrepasado sin contradecir los planes de Dios, sin caer en la herejía más abominable. Los atlantes blancos, contrariamente, afirmaban que en el origen, más allá de las estrellas, existía una luz increada que sólo podía ser vista por el espíritu. Esa luz infinita era imperceptible para el alma. Empero, aunque invisible, frente a ella el alma se sentía como ante la negrura más impenetrable, un abismo infinito, y quedaba sumida en un terror incontrolable. Y eso se debía a que la luz increada del espíritu transmitía al alma la intuición de la muerte eterna, en la que ella, como toda cosa creada, terminaría su existencia al final de un súper gran año de manifestación del Dios creador, un Mahamantara. De modo que la blancura de la fraternidad a la que pertenecían los atlantes morenos no provenía del color de la piel de sus integrantes, sino de la luz de sus almas. La fraternidad blanca no era racial, sino religiosa. Sus filas se nutrían solo de sacerdotes iniciados, quienes ocupaban siempre un justo lugar, de acuerdo a su devoción y obediencia a los dioses. La sangre de los vivos tenía para ellos un valor relativo. Si con su pureza se mantenía cohesionado al pueblo nativo aliado, entonces habría que conservarla. Mas, si la protección del culto requería del mestizaje con otro pueblo, podría degradarse sin problemas. El culto sería el eje de la existencia del pueblo nativo, y todo le estaría subordinado en importancia. Todo, al fin, debía ser sacrificado por el culto. En primer lugar, la sangre pura de los pueblos aliados a los atlantes blancos. Era parte de la misión, una obligación del pacto cultural. La sangre pura derramada alegraba a los dioses y ellos reclamaban su ofrenda. Por eso los sacerdotes iniciados debían ser sacrificadores de la sangre pura, debían exterminar a los guerreros sabios o destruir su herencia genética, debían neutralizar el pacto de sangre. Hasta aquí he descrito las principales características de los dos pactos. No pude evitar el empleo de conceptos oscuros o poco habituales, pero tendrá que comprender, estimado doctor, que carezco del tiempo necesario para entrar en mayores detalles. Sin embargo, antes de continuar con la historia de mi pueblo y mi familia, haré un comentario sobre las consecuencias que las alianzas con los atlantes trajeron a los pueblos nativos. Si en algo descollaron en la historia las castas sacerdotales formadas por los atlantes morenos, aparte de su fanatismo y crueldad, fue en el arte del engaño. Hicieron, literalmente, cualquier sacrificio si éste contribuía a la preservación del culto. El cumplimiento de la misión, ese alto propósito que satisfacía la voluntad de los dioses, justificaba todos los medios empleados y los convirtió en maestros del engaño. Y entonces,
No debe extrañar que muchas veces simulasen ser reyes o se escudasen detrás de reyes y nobles, si ello favorecía sus planes. Pero esto no puede confundir a nadie. Reyes, nobles o señores, si sus actos apuntaban a mantener un culto, si profesaban devota sumisión a los dioses de la materia, si derramaban la sangre pura o procuraban degradarla, si perseguían a los sabios o afirmaban la herejía de la sabiduría, indudablemente se trataba de sacerdotes camuflados, aunque sus funciones sociales aparentasen lo contrario. El principio para establecer la filiación de un pueblo aliado de los atlantes consiste en la oposición entre el culto y la sabiduría, el sostenimiento de un culto a las potencias de la materia, a dioses que se sitúan por arriba del hombre y aprueban su miserable existencia terrenal, a dioses creadores o determinadores del destino del hombre. Coloca automáticamente a sus cultores en el marco del pacto cultural, estén o no los sacerdotes a la vista. Opuestamente, los dioses de los atlantes blancos no requerían ni culto ni sacerdotes. Hablaban directamente en la sangre pura de los guerreros, y estos, justamente por escuchar sus voces, se tornaban sabios. Ellos no habían venido para conformar al hombre en su despreciable condición de esclavo en la tierra, sino para incitar al espíritu humano a la rebelión contra el Dios creador de la prisión material y a recuperar la libertad absoluta en el origen, más allá de las estrellas. Aquí sería siempre un siervo de la carne, un condenado al dolor y al sufrimiento de la vida. Allí sería el Dios que antes había sido, tan poderoso como todos. Y, desde luego, no habría paz para el espíritu mientras no concretase el regreso al origen, en tanto no reconquistase la libertad original. El espíritu era extranjero en la tierra y prisionero de la tierra. Salvo aquel que estuviese dormido, confundido en un extravío extremo, hechizado por la ilusión del gran engaño. En la tierra, el espíritu solo podría manifestarse perpetuamente en guerra contra las potencias de la materia, que lo retenían prisionero. Sí, la paz estaba en el origen. Aquí solo podría haber guerra para el espíritu despierto, es decir, para el espíritu sabio, y la sabiduría solo podría ser opuesta a todo culto que obligase al hombre a ponerse de rodillas frente a un dios. Los dioses liberadores jamás hablaban de paz sino de guerra y estrategia, y entonces la estrategia consistía en mantenerse en estado de alerta y conservar el sitio acordado con los atlantes blancos, hasta el día en que el teatro de operaciones de la guerra esencial se trasladase nuevamente a la tierra. Y esto no era la paz, sino la preparación para la guerra. Pero cumplir con la misión, con el pacto de sangre, mantener al pueblo en estado de alerta, exigía cierta técnica, un modo de vida especial que les permitiese vivir como extranjeros en la tierra. Los atlantes blancos habían transferido a los pueblos nativos un modo de vida semejante, muchas de cuyas pautas serían actualmente incomprensibles. Empero, trataré de exponer los principios más evidentes en que se basaba para conseguir los objetivos propuestos. Sencillamente, se trataba de tres conceptos: el principio de la ocupación, el principio del cerco y el principio de la muralla. Tres conceptos complementados por aquel legado de la sabiduría atlante que eran la agricultura y la ganadería. En primer lugar, los pueblos aliados de los atlantes blancos no deberían olvidar nunca el principio de la ocupación del territorio, y tendrían que prescindir definitivamente del principio de la propiedad de la tierra, sustentado por los partidarios de los atlantes morenos. Con otras palabras, la tierra habitada era tierra ocupada,
no tierra propia. ¿Ocupada a quién? Al enemigo, a las potencias de la materia. La convicción de esta distinción principal bastaría para mantener el estado de alerta, porque el pueblo ocupante era así consciente de que el enemigo intentaría recuperar el territorio por cualquier medio. Bajo la forma de los pueblos nativos aliados a los atlantes morenos, como otro pueblo invasor o como adversidad de las fuerzas de la naturaleza. Creer en la propiedad de la tierra, por el contrario, significaba bajar la guardia frente al enemigo, perder el estado de alerta y sucumbir ante su poder de ilusión. Comprendido y aceptado el principio de ocupación, los pueblos nativos debían proceder, en segundo término, a cercar el territorio ocupado o, por lo menos, a señalar su área. ¿Por qué? Porque el principio del cerco permitía separar el territorio ocupado del territorio enemigo. Fuera del área ocupada y cercada se extendía el territorio del enemigo. Recién entonces, cuando se disponía de una área ocupada y cercada, se podía sembrar y hacer producir en la tierra. En efecto, en el modo de vida estratégico heredado de los atlantes blancos, los pueblos nativos estaban obligados a obrar según un orden estricto, que ningún otro principio permitía alterar. En tercer lugar, después de la ocupación y el cercado, recién se podía practicar el cultivo. La causa de esta rigurosidad era la capital importancia que los atlantes blancos atribuían al cultivo como acto capaz de liberar al espíritu o de aumentar su esclavitud en la materia. La fórmula correcta era la siguiente. Si un pueblo de sangre pura realizaba el cultivo sobre una tierra ocupada y no olvidaba en ningún momento al enemigo que acechaba afuera, entonces, dentro del cerco, sería libre para elevarse hasta el espíritu y adquirir la más alta sabiduría. En caso contrario, si se cultivaba la tierra creyendo en su propiedad, las potencias de la materia emergerían de la tierra, se apoderarían del hombre y lo integrarían al contexto, convirtiéndolo en un objeto de los dioses. En consecuencia, el espíritu sufriría una caída en la materia aún más atroz, acompañada de la ilusión más nociva, pues creería ser libre en su propiedad cuando solo sería una pieza del organismo creado por los dioses. Quien cultivase la tierra, sin ocuparla y cercarla previamente, y se sintiese su dueño o desease serlo, sería fagocitado por el contexto regional y experimentaría la ilusión de pertenecer a él. La propiedad implica una doble relación, recíproca e inevitable. La propiedad pertenece al propietario tanto como éste pertenece a la propiedad. Es claro, no podría haber tenencia sin una previa pertenencia de la propiedad a apropiar. Mas, el que se sintiese pertenecer a la tierra quedaría desguarnecido frente al poder de ilusión del enemigo. No se comportaría como extranjero en la tierra, como el hombre espiritual que cultiva en el cerco estratégico, pues se arraigaría y amaría a la tierra, creería en la paz y anhelaría esa ilusión. Se sentiría parte de la naturaleza y aceptaría que el todo es obra de los dioses. Se empequeñecería en su lar y se asombraría de la grandeza de la creación, que lo rodea por todas partes. No concebiría jamás una salida de la creación. Antes bien, tal idea lo sumiría en un terror sin nombre, pues en ella intuiría una herejía abominable, una insubordinación a la voluntad del Creador que podría acarrearle castigos imprevisibles. Se sometería al destino, a la voluntad de los dioses que lo deciden, y les rendiría culto para ganar su favor o para aplacar sus iras. Sería ablandado por el miedo y no tendría fuerzas, no ya para oponerse a los dioses, ni siquiera para luchar contra la parte animal y anímica de sí mismo, sino tampoco para que el espíritu la dominase y se transformase en el señor de sí mismo. En fin, creería en la propiedad de la tierra, pero pertenecería a la tierra,
y cumpliría al pie de la letra con lo señalado por la estrategia enemiga. El principio de la muralla era la aplicación fáctica del principio del cerco, su proyección real. De acuerdo con la sabiduría lítica de los atlantes blancos, existían muchos mundos en los que el espíritu estaba prisionero, y en cada uno de ellos el principio de la muralla exigía diferente concreción. En el mundo físico, su aplicación correcta conducía a la muralla de piedra, la más efectiva valla estratégica contra cualquier presión del enemigo. Por eso los pueblos nativos que iban a cumplir la misión y participaban del pacto de sangre eran instruidos por los atlantes blancos en la construcción de murallas de piedra como ingrediente fundamental de su modo de vida. Todos quienes ocupasen y cercasen la tierra para practicar el cultivo, con el fin de sostener el sitio de una obra de los atlantes blancos, tenían también que levantar murallas de piedra. Pero la erección de las murallas no dependía solo de las características de la tierra ocupada, sino que en su construcción debían intervenir principios secretos de la sabiduría lítica, principios de la estrategia de la guerra esencial, principios que solo los iniciados en el misterio de la sangre pura, los guerreros sabios, podían conocer. Se comprenderá mejor el porqué de esta condición si digo que los atlantes blancos aconsejaban mirar con un ojo hacia la muralla y con el otro hacia el origen, lo que solo sería posible si la muralla se hallaba referida de algún modo hacia el origen. El principio para establecer la filiación de un pueblo aliado de los atlantes consiste en la oposición entre el culto y la sabiduría. Mas, ¿cuáles son los indicios fácticos, las pruebas concretas, es decir, aquello que es más evidente para determinar si se trata de culto o sabiduría? En todo caso, hay que observar si existe el templo o la muralla de guerra, porque la práctica de un culto está indisolublemente asociada a la existencia de un templo correspondiente. El templo es el fundamento fáctico del culto, su extremo material, y porque la práctica de la sabiduría está indisolublemente asociada a la existencia de una muralla estratégica. La muralla de guerra es el fundamento fáctico del modo de vida estratégico, su asiento material. Este principio explica el hecho de que la fraternidad blanca haya sostenido en la tierra, en todos los tiempos históricos, a comunidades y órdenes secretas especializadas en la construcción de templos, las que colaborarían estrechamente con los sacerdotes del pacto cultural. Y explica también el hecho de que los señores de Agartha sostengan, a través de la historia, a las órdenes de constructores de murallas de piedra. Órdenes integradas exclusivamente por los descendientes blancos de los atlantes blancos, quienes dominan la sabiduría lítica y la estrategia de la guerra esencial. Cuarto día. Por todo lo visto, será evidente que del modo de vida estratégico solo podría proceder un tipo de cultura extremadamente austera. En efecto, los pueblos del pacto de sangre jamás se destacaron por otro valor cultural, como no fuese la habilidad para la guerra. Es que estos pueblos, al principio se comportaban como verdaderos extranjeros en la tierra. Ocupaban la región en que vivían, quizá durante siglos, pero siempre pensando en partir, siempre preparándose para la guerra, siempre desconfiando de la realidad del mundo y demostrando una hostilidad esencial hacia los dioses extraños. No debe sorprender, pues, que fabricasen pocos utensilios y aún menos objetos suntuarios. Sin embargo, aunque escasas, las cosas estaban perfeccionadas lo bastante como para recordar que se trataba de pueblos de constructores, dotados de hábiles artesanos. Para comprobarlo, no bastaría más que observar la producción de armas, en la que siempre sobresalieron. Estas sí se fabricaban en cantidad y calidad siempre creciente, siendo proverbial
el temor y el respeto causado por ellas en los pueblos del pacto cultural que experimentaron la eficacia de su poder ofensivo. Los pueblos del pacto cultural, contrariamente a los ocupantes de la tierra, creían en la propiedad del suelo, amaban al mundo y rendían culto a los dioses propiciatorios. Sus culturas eran siempre abundantes en la producción de utensilios y artículos suntuarios y ornamentales. Entre ellos, se aceptaba que el trabajo de la tierra era despreciable para el hombre, aunque se lo practicaba por obligación. Su habilidad mayor estaba, en cambio, en el comercio, que le servía para difundir sus objetos culturales e imponer el culto de sus dioses. De acuerdo a sus creencias, el hombre había de resignarse a su suerte y tratar de vivir lo mejor posible en este mundo. Tal la voluntad de los dioses, que no se debía desafiar. Y para complacer esa voluntad, lo correcto era servir a sus representantes en la tierra, los sacerdotes y los reyes del culto. Los sacerdotes transmitían al pueblo la voz de los dioses y suplicaban a los dioses por la suerte del pueblo. Paraban el brazo de los reyes demasiado amantes de la guerra e intercedían por el pueblo cuando la exacción de impuestos se tornaba excesiva. Eran los autores de la ley y a menudo distribuían la justicia. ¿Qué males no se abatirían sobre el pueblo si los sacerdotes no estuviesen allí para aplacar la ira de los dioses? Por otra parte, según ellos, no era necesario buscar la sabiduría para progresar culturalmente y alcanzar un alto grado de civilización. Bastaba con procurar la perfección del conocimiento. Por ejemplo, bastaba con superar el valor utilitario de un utensilio y luego estilizarlo hasta convertirlo en un objeto artístico o suntuario. La sabiduría era propia de los dioses y a estos irritaba que el hombre invadiese sus dominios. El hombre no debía saber, sino conocer y perfeccionar lo conocido, hasta que, en un límite de excelencia de la cosa, ésta condujese al conocimiento de otra cosa a la que también habría que mejorar, multiplicando de esta manera la cantidad y calidad de los objetos culturales y evolucionando hacia formas cada vez más complejas de cultura y civilización. Gracias a los sacerdotes, pues, que condenaban la herejía de la sabiduría, pero aprobaban con entusiasmo la aplicación del conocimiento en la producción de objetos que hiciesen más placentera la vida del hombre, las civilizaciones de costumbres refinadas y lujos exquisitos contrastaban notablemente con el modo de vida austero de los pueblos del pacto de sangre. Al principio, esa diferencia, que era lógica, no causó ningún efecto en los pueblos del pacto de sangre, siempre desconfiados de cuanto pudiese debilitar su modo de vida guerrero. Una caída se produciría, profetizaban los guerreros sabios, si permitían que las culturas extranjeras contaminasen sus costumbres. Esta certeza les permitió resistir durante muchos siglos, mientras en el mundo crecían y se extendían las civilizaciones del pacto cultural. No obstante, con el correr de los siglos, y por numerosos y variados motivos, los pueblos del pacto de sangre acabaron por sucumbir culturalmente frente a los pueblos del pacto cultural. Sin entrar en detalles, se puede considerar que dos fueron las causas principales de ese resultado. Por parte de los pueblos del pacto de sangre, una especie de fatiga colectiva que enervó la voluntad guerrera, algo así como el sopor que por momentos suele invadir a los centinelas durante una larga jornada de vigilancia. Esa fatiga, ese sopor, esa debilidad volitiva, los fue dejando inermes frente al enemigo. Por parte de los pueblos del pacto cultural, una diabólica estrategia, lucubrada y perguiñada por los sacerdotes,
basada en la explotación de la fatiga de guerra mediante la tentación de la ilusión. Así, se tentó a los pueblos del pacto de sangre con la ilusión de la paz, con la ilusión de la tregua, con la ilusión del progreso cultural, con la ilusión de la comodidad, del placer, del lujo, del confort, etc. Quizá el arma más efectiva haya sido la tentación del amor de las bellas sacerdotisas, especialmente entrenadas para despertar las pasiones dormidas de los reyes guerreros. Con la tentación de la ilusión, los sacerdotes procuraban concertar alianzas de sangre entre los pueblos combatientes, sellar los tratados de paz con la consumación de bodas entre miembros de la nobleza reinante. Naturalmente, como se trataba de apareamientos entre individuos del mismo linaje y de la misma raza, a menudo no ocurría la degradación de la sangre pura. ¿Qué buscaban, entonces, los sacerdotes con tales uniones? Dominar culturalmente a los pueblos del pacto de sangre. Ellos tenían bien en claro que la sangre pura, por sí sola, no basta para mantener la sabiduría si se carece de la voluntad espiritual de ser libre en el origen, voluntad que se iba debilitando por la fatiga de guerra. La sabiduría haría al espíritu libre en el origen y más poderoso que el Dios creador, pero en este mundo, donde el espíritu está encadenado al animal hombre, el culto al Dios creador acabaría dominando a la sabiduría, sepultándola bajo el manto del terror y del odio. Una vez sometidos culturalmente, ya tendrían tiempo los sacerdotes para degradar la sangre pura de los pueblos del pacto de sangre y para cumplir con su propio pacto cultural, es decir, para destruir las obras de los atlantes blancos. En mi pueblo, Dr. Signagel, las cosas ocurrieron de ese modo. Los reyes, cansados de luchar y de esperar el regreso de los dioses liberadores, se dejaron tentar por la ilusión de una paz que les prometía múltiples ventajas. Si se aliaban a los pueblos del pacto cultural, accederían a su avanzada cultura, compartirían sus costumbres refinadas, disfrutarían del uso de los más diversos objetos culturales, habitarían viviendas más cómodas, etc. Y las alianzas se sellarían con matrimonios convenientes, enlaces que dejarían a salvo la dignidad de los reyes y no los obligarían a ceder, de entrada, la sabiduría frente al culto. Ellos creían, ingenuamente, que estaban concertando una especie de tregua en la que nada perdían y con la que tenían mucho por ganar. Y esa creencia, esa ceguera, esa locura, esa fatiga incomprensible, ese sopor, ese hechizo, fue la ruina de mi pueblo y la falta más grande al pacto de sangre con los atlantes blancos, una falta de honor. ¡Oh, qué locura! Creer que podía reunirse en una sola mano el culto y la sabiduría. El resultado, el desastre, diría, fue que los sacerdotes atravesaron las murallas y se instalaron entre los guerreros sabios. Allí intrigaron hasta imponer sus cultos y conseguir que estos olvidasen la sabiduría. Y por último, se lanzaron ávidamente a rescatar las piedras de Venus, las que remitían con presteza a la fraternidad blanca, mediante mensajeros que viajaban a lejanas regiones. Solo muy pocos iniciados tuvieron el honor y el valor de resistirse a tan repudiable caudicación, y dispusieron los medios para preservar la piedra de Venus y lo que se recordaba de la sabiduría. Entre tales iniciados se contó uno de mis remotos antepasados, quien engastó la piedra de Venus en la guarnición de una espada de hierro. Era aquella un arma de imponente belleza y notable simbolismo. Además de sostener la piedra de Venus, el arriaz se quebraba hacia arriba en dos gavilanes de hierro que protegían la empuñadura y daban al conjunto forma de tridente invertido,
La empuñadura, por su parte, era de un hueso blanco como el marfil, pero espiralado, y se afirmaba con convicción que pertenecía al cuerno del barbo unicornio, animal mítico que representaba al hombre espiritual. Y el pomo, de hierro como la hoja, poseía también un par de gavilanes elevados, que formaban un segundo tridente invertido. En la Edad Media, como se verá, otros iniciados le grabaron en la hoja la inscripción Honor et Mortis. Pues bien, ese iniciado estableció la ley de que aquella arma debía pertenecer solamente a los reyes del linaje original, a los descendientes de los atlantes blancos. Vanos fueron, en este caso, los intentos hechos por generaciones de sacerdotes para deshacerse de la espada sabia, denominada así por el pueblo. Como verá, se la conservó mientras se pudo, y luego, cuando ello ya no fue posible, se la mantuvo oculta hasta los días de Lito de Tarsis, el antepasado que vino a América en 1534. Lo repito, la locura de reunir en una sola estirpe el culto y la sabiduría causó un desastre en los pueblos del Pacto de Sangre, la interrupción de la cadena iniciática. Ocurrió así que, en un momento dado, cuando los dioses del culto se impusieron, se apagó la voz de la sangre pura, y los iniciados perdieron la posibilidad de escuchar a los dioses liberadores. La voluntad de regresar al origen se había debilitado hacía tiempo, y ahora carecían de orientación. Sin la voz y sin la orientación hacia el origen, ya no había sabiduría para transmitir. Ya no se vería el signo del origen en la piedra de Venus. Los iniciados comprobaron, de pronto, que algo se había cortado entre ellos y los dioses liberadores. Y comprendieron, muy tarde, que el futuro de la misión y del pacto de sangre dependería como nunca de la lucha entre el culto y la sabiduría, pero de una lucha que desde entonces ya no se desarrollaría afuera, sino adentro, en el campo de la sangre. ¿Qué hicieron los iniciados al comprobar esa realidad irreversible, las tinieblas que se abatían sobre el espíritu, para contrarrestarla? Casi todos obraron del mismo modo, partiendo del principio de que cuanto existe en este mundo es solo una burda imitación de las cosas del mundo verdadero, y ante la imposibilidad de localizar el origen y el camino hacia el mundo verdadero, optaron por emplear los últimos restos de la sabiduría para plasmar en las estirpes de sangre más pura una misión familiar, consistente en la comprensión inconsciente, con el signo del origen, de un arquetipo. Hay que advertir lo modesto de este objetivo. Los antiguos iniciados, los guerreros sabios, eran capaces de comprender a la serpiente con el signo del origen, y la serpiente es un símbolo que contiene a todos los arquetipos creados por el Dios del universo, símbolo que se comprendía conscientemente con el signo increado del origen. Ahora los iniciados proponían, y no quedaban otras opciones, que una familia trabajase a ciegas sobre un arquetipo creado, tratando de que el símbolo del origen presente en la sangre lo comprendiese casualmente algún día y revelase la verdad de la forma increada. En resumen, Dr. Signagel, a ciertas estirpes, por cuyas venas corre la sangre divina de los atlantes blancos, se les asignó una misión familiar, un objetivo a lograr con el paso de incontables generaciones, que irían repitiendo perpetuamente un mismo drama, girando en torno de un mismo arquetipo. Como el alquimista revuelve el plomo, los miembros de la familia elegida repetirían incansablemente las pruebas establecidas por los antepasados, hasta que uno de ellos, un día, girando un círculo recorrido 1000 veces bajo otros cielos, alcanzase a cumplir la misión familiar,
purificando entonces su sangre astral. Se produciría así una transmutación que le permitiría remontar la involución del Kali Yuga o Edad Oscura, regresar al origen y adquirir nuevamente la sabiduría. Es obvio aclarar que la misión familiar sería secreta y que actualmente es desconocida para los miembros de las estirpes descendientes de los atlantes blancos. La misión exigía el cumplimiento de una pauta específica cuyo contenido no tendría relación necesaria con las metas u objetivos de la comunidad cultural a la que pertenecía la estirpe elegida. Inclusive, según la época, la pauta podría resultar incomprensible o simplemente chocar contra los cánones culturales en boga. Pero nada de esto importaría porque la misión estaba plasmada en la sangre familiar. En el árbol de la estirpe, y las ramas descendientes irían tendiendo inevitablemente hacia la pauta, en un esfuerzo inconsciente y sobrehumano por superar la caída espiritual. Desde luego, la pauta específica describía el arquetipo al que se tendría que comprender en la sangre, con el símbolo del origen, para trascenderlo y llegar hasta la forma increada. A algunas familias, por ejemplo, se les encomendó la perfección de una piedra, de un vegetal, de un animal, de un símbolo, de un color, de un sonido, de una función orgánica determinada o de un instinto, etc. La perfección de la cosa pautada requería penetrar en su íntima esencia hasta tocar los límites metafísicos, es decir, hasta ajustarse a la forma perfecta del arquetipo creado. Por consiguiente, considerando que el arquetipo creado es sólo una mera copia de la forma increada, sería posible orientarse nuevamente hacia el origen si se comprendía al arquetipo con el símbolo del origen presente en la sangre pura, y allí estaba la sabiduría. La misión familiar no culminaba, pues, con la simple aprehensión trascendente del arquetipo creado, sino que exigía su recreación espiritual. Partiendo de una cualidad existente en el mundo, se volvería sobre ella una y otra vez, incansablemente, durante eones, hasta penetrar en la íntima esencia y concretar su perfección arquetípica. Se recrearía, entonces, a la cualidad en el espíritu y se la comprendería con el símbolo del origen. Solo así se daría la condición de la existencia para el espíritu. Solo así el espíritu sería algo existente más allá de lo creado, no percibiendo la ilusión de lo creado, sino recreando lo percibido en el espíritu y comprendiéndolo con lo increado. Al cumplir de ese modo con la misión familiar, la sangre astral, no la hemoglobina, sería purificada y haría posible una transmutación que es propia de los iniciados hiperbóreos o guerreros sabios, la que transforma al hombre en un superhombre inmortal. En el curso de esa vía no evolutiva, los convocados, los llamados a cumplir con la misión familiar, serán capaces de crear mágicamente varias cosas. Los iniciados en el misterio de la sangre pura obtienen, por ejemplo, un vino mágico, soma, ahoma o amrita. Luego de una destilación milenaria del licor pautado, este es incorporado a la sangre, recreado como un néctar transmutador. También la manipulación del sonido permite arribar a una armonía superior, a una música de las esferas. El espíritu, vibrando en una nota única, Om, recrea la esencia inefable del Logos, el verbo creador. Y tanto aquel néctar como este sonido, u otras formas arquetípicas semejantes, pueden ser recreadas en el espíritu y comprendidas por el símbolo del origen, comprendidas por lo increado, abriendo así las puertas al origen
y a la sabiduría. Su familia, Dr. Signagel, fue destinada para producir una miel arquetípica, el zumo exquisito de lo dulce. Desde tiempos remotos, sus antepasados han trabajado todas las formas del azúcar, desde el cultivo hasta la refinación, desde las melazas más groseras hasta las mieles más excelentes. Un día se agotó el manejo empírico y un azúcar metafísico, es decir, un arquetipo, se incorporó a la sangre astral de la familia, dando comienzo a un lento proceso de refinación interior que culmina en usted. Hoy, el azúcar metafísico ha sido ajustado a la perfección arquetípica y el esfuerzo de miles de antepasados se ha condensado en su persona. La dulzura buscada está en su corazón. A usted le toca dar el último paso de la transmutación, recrear ese azúcar arquetípico en el espíritu y comprenderlo con el símbolo del origen. Pero no soy yo quien debe hablarle de esto, pues sus antepasados se harán presentes un día, todos juntos, y le reclamarán el cumplimiento de la misión.